Los incendios están devastando la selva amazónica brasileña. Muchos agricultores piensan que no debería existir. Es una batalla entre el desarrollo económico y los problemas medioambientales. Esto fue planeado, fomentado y ejecutado por el gobierno de Bolsonaro. Miles de mineros están invadiendo los bosques en busca de oro. Y ahora ponemos el oro en este papel. Solo en 2019 se destruyeron casi 10.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía. Siguiendo la propuesta del presidente Bolsonaro, usamos los minerales como una gran palanca para el desarrollo económico. Desplazando a cientos de comunidades indígenas y poniéndolas en una situación límite. La violencia se ha incrementado en las áreas indígenas a causa de esa batalla por los recursos naturales. ¿Dónde está la gente que habla de proteger el Amazonas? Como siempre decimos, los árboles tienen vida, igual que nosotros. El canal de televisión asiático CNA ha investigado por qué estamos perdiendo los pulmones del mundo. Sao Paulo, Brasil. A las 3 de la tarde la ciudad está cubierta por nubes de humo negro. Los científicos finalmente han descubierto la causa. Los incendios devastadores en el extremo norte del país, a miles de kilómetros de distancia en la selva amazónica. Las cifras oficiales muestran que solo en los primeros 8 meses de 2019 se registraron más de 87.000 incendios en la Amazonía brasileña, un aumento del 76% desde 2018. En 2019, los incendios destruyeron 10.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía. Mientras el gobierno brasileño sigue sin actuar, el mundo responde indignado. Todas las críticas se dirigen a Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha. Las tasas que estamos viendo hoy no suceden por casualidad. Todo ha sido planeado, fomentado y ejecutado por el gobierno de Bolsonaro. Es la verdad. Tras la elección de Bolsonaro se recortaron drásticamente los presupuestos de las agencias medioambientales de Brasil. Sus políticas económicas buscan desarrollar la economía en el interior de la selva amazónica. Pero las investigaciones de Aldem revelaron un problema aún más grave: la falta de aplicación de las leyes forestales brasileñas. ¿Cómo puede pasar esto? La empresa recibe una multa, digamos que de 2 o 3 millones de reales, y piensan que si contratan buenos abogados, pueden seguir años y años sin pagar esas multas. O que tal vez resulte más caro pagar las sanciones. Así que sencillamente aplazan el pago. No las pagan. Esto pasa todo el tiempo. Entre 1980 y 2019, las sanciones por talar árboles en áreas protegidas ascendieron a 17.000 millones de dólares y se recaudaron menos del 4% de esas multas.
La corrupción y la incapacidad para cobrarlas han alentado a otros infractores a establecerse en la Amazonía con la expectativa de ganar cientos de miles de dólares. Son muchos los que se benefician de esto. La industria de la tala ilegal, la industria agraria, la gente vinculada con la minería ilegal del oro, por ejemplo, o los cazadores furtivos que trafican con animales salvajes. Son muchos los que sacan partido de esta cadena de crímenes en la selva amazónica. La deforestación solo es uno más. Las tierras robadas al bosque se utilizan para producir carne de vacuno y productos agrícolas, gran parte de los cuales se exportan a países de Asia. La gente debe entender que todos somos responsables de esto. Incluso quienes viven muy lejos, en Pakistán, en China, en Australia, también están contribuyendo a agravar los problemas ambientales en la selva amazónica, porque consumen productos que proceden de esta región. Los bosques aún cubren alrededor del 30% de la superficie del planeta, pero están desapareciendo a un ritmo alarmante. Según el Banco Mundial, entre 1990 y 2016, el mundo perdió 1.300.000 kilómetros cuadrados de bosques, una superficie mayor que la de Sudáfrica. Además de producir agua, el bosque también funciona como un gigantesco aire acondicionado del planeta. Absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera, lo almacena en los árboles y de esa manera mitiga el cambio climático y enfría la región. Si queremos dejar un planeta mínimamente habitable a las próximas generaciones, debemos conservar la mayor extensión posible de selva tropical. Viajamos al estado de Pará para investigar las consecuencias de los incendios en el norte de Brasil. La jungla arrasada ahora parece una zona de guerra. Erika Berenguer es una científica medioambiental que lleva 10 años viviendo en el Amazonas, estudiando el poder destructor de los incendios. Tenemos una especie de tubo que colocamos en el suelo. Es un tubo de malla que mide 30 centímetros y lo ponemos en el suelo. Las raíces crecen dentro del tubo. 3 meses después, sacamos el tubo del suelo, ponemos la tierra en una bandeja y extraemos manualmente todas las raíces durante 1 hora. Y luego volvemos a colocar la tierra en el tubo, ponemos el tubo en la tierra, donde estará otros 3 meses, para ver cuántas raíces se desarrollan durante ese tiempo. ¿Cuántas raíces crecen ahí? Así, podemos calcular la cantidad de carbono que hay en las raíces. Erika nos conduce a un área protegida para mostrarnos el impacto de los incendios en el Amazonas. Esta es una de las principales diferencias que vais a ver entre un bosque quemado y un bosque intacto. Como veis, no hay muchos árboles grandes y gruesos que todos asociamos con el Amazonas. Todos son árboles muy delgados, de crecimiento rápido. Solo en esta región de la selva amazónica hay 410.000 millones de árboles. En su interior almacenan un total de 76.000 millones de toneladas de carbono. Si deforestáramos toda la cuenca del Amazonas, que se extiende por 9 países, todas esas emisiones, que terminarían en la atmósfera, equivaldrían a 100 años de emisiones de combustibles fósiles en Estados Unidos. Esa es la cantidad de carbono que se almacena aquí. Por eso es clave para luchar contra el cambio climático. Si salvamos el bosque, ese carbono se quedaría aquí almacenado y no lo devolveríamos a la atmósfera. Según los estudios, se tardaría más de un siglo en recuperar las reservas de carbono que están aquí presentes. Y no sabemos cuánto tardaría en recuperarse la biodiversidad. Los animales también se ven amenazados. Se cree que en el Amazonas existen alrededor de 3 millones de especies diferentes de plantas y animales.
Se calcula que hay 16.000 especies de árboles, solo en la parte brasileña de la Amazonía, que es el 60% del total. Pensamos que existen unas 11.000 especies de árboles. Lamentablemente, creo que en el tiempo que yo viva, si no existe voluntad política, si no se adoptan medidas contundentes, el Amazonas desaparecerá. Pero el presidente Bolsonaro quiere eliminar la protección de las tierras indígenas. Sus declaraciones han atraído a más mineros que anteponen su supervivencia a la conservación del medio ambiente y han invadido el Amazonas en busca de oro. Brasil es uno de los mayores productores de oro del mundo. En 2018 la producción declarada fue de 81 millones de kilos. Pero hoy existe una nueva fiebre del oro en Brasil. Una fiebre alimentada por el aumento del desempleo en las regiones del interior de la selva amazónica. Están invadiendo las tierras públicas, talan los árboles, extraen oro y degradan esas áreas, o pescan y cazan. Mientras el planeta pierde la selva amazónica a un ritmo acelerado, al otro lado de la ecuación hay mineros que cada vez obtienen beneficios mayores. Conocidos localmente como garimpeiros, sus beneficios crecientes han impulsado nuevas ciudades como Peixoto de Acevedo. Situada en el estado de Mato Grosso, es un importante centro de producción de la lucrativa industria del oro brasileña. Hoy los mineros están más organizados y crean cooperativas para buscar oro colectivamente. Una de esas cooperativas es Cugabepe, creada en 2008 por Gilson Camboim, un ex banquero de Sao Paulo. Gilson nos acompaña en un recorrido por las minas de oro de Cugabepe que él supervisa. Actualmente tenemos más de 5.500 trabajadores cooperativistas y 130 minas activas. Mientras otros están cerrando explotaciones, nosotros abrimos minas nuevas que muy pronto estarán operativas. Estas minas de oro son legales y forman parte de la estrategia del gobierno brasileño para monetizar el Amazonas. Pero las imágenes de los drones revelan los daños que causan al medio ambiente. Antaño, este era un frondoso bosque tropical en el que había abundante flora y fauna. Ahora han sido reemplazadas por máquinas devoradoras de energía. Amontonamos el material que contiene oro y lo regamos para que se deposite en la zona más profunda. Luego, en la parte más profunda, es decir, en el fondo del pozo, hay un hombre con una manguera que aspira el material hasta una cuba. Solo Cugabepe ha deforestado 3.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica desde 2008. La minería de oro en la selva amazónica resulta muy atractiva por su alto rendimiento. De promedio, la concentración de oro es de 0,5 gramos por cada tonelada de tierra. En el interior del Amazonas, el rendimiento es aún mucho mayor. La cantidad de oro varía. Aquí hay 10 mineros trabajando, pero la cantidad de oro es distinta en cada mina. Cada una de ellas produce una cantidad diferente. Esta mina en concreto puede llegar a producir alrededor de 70, 80 o 100 gramos de oro por día, pero podría ser un poco más o un poco menos.
El oro está bajo el suelo, por lo que tienen que remover la capa superficial de tierra. Una vez que han excavado una zanja de 10 metros, los mineros de Cugabepe, campesinos del Brasil rural, se ponen manos a la obra. Como ves, usan chorros de agua para formar el lodo que irá al fondo de la zanja. Después, una máquina lleva ese lodo a las cubas donde se recoge todo el material. Necesitamos agua para poder separar el oro de los residuos. Como pesa más, el oro se deposita en el fondo. Al borde de este vasto pozo minero excavado en la tierra rojiza de la selva trabaja una bomba hidráulica. Cientos de metros cúbicos del lodo extraído por los mineros se descargan sobre cintas transportadoras con la esperanza de que los copos de oro se adhieran a ellas. Después las cintas se lavan en cubas y el lodo resultante se procesa por última vez. Tras un cribado minucioso, se usa mercurio para extraer el oro del lodo mediante un proceso llamado amalgamación. Aproximadamente se elimina el 90% del mercurio. El 10% restante desaparece después, durante el proceso de fundición. Ahora, el oro se ve así. Es plateado como el mercurio. Así. Lo sacamos de la batea. Y este es su aspecto. Los obreros trabajan sin equipos de protección ni procedimientos que les ayuden a eliminar el mercurio de una forma segura. La amalgama de mercurio y oro pasa por un último proceso. Y ya está. A continuación, colocamos un papel absorbente para que el oro no se pegue en el cuenco cuando lo calentemos. Ponemos el oro aquí, encima del papel, y añadimos un poco de agua. El mercurio se evapora con el calor y en la batea solo queda el oro. Cugabepe ha producido hoy 400 gramos de oro, que se repartirá a partes iguales entre todos los mineros. Se venderá por $500. En el empobrecido mundo rural, eso es una fortuna por un duro día de trabajo. Y en cuanto a nuestra responsabilidad social, nosotros proporcionamos a nuestros mineros sillas de ruedas, muletas, algunos alimentos y también medicamentos. Económicamente, nuestros mineros tienen la oportunidad de poder trabajar en minas legalizadas. De ese modo, pueden vender su producción de una forma legal. Ellos pagan sus impuestos como corresponde. Ganan su dinero y, por tanto, pueden justificar legalmente su patrimonio. El oro sin refinar se vende a las tiendas de la ciudad que lo transforman en lingotes. El producto final se exporta a países de Asia, de Oriente Medio y de América. El Estado ingresa miles de millones de dólares en impuestos. Las minas, como las de Cugabepe, son legales y forman parte del plan maestro del presidente Bolsonaro para monetizar el Amazonas. La minería legal pasa por todas las regulaciones y leyes, lo que implica autorizaciones, incluidas las medioambientales, para que puedan trabajar. Obviamente, las minas tienen permisos. Hay leyes sobre cómo trabajar de forma sostenible y también para generar empleo, ingresos y riqueza al país sin perjudicar al medio ambiente.
Pero ¿y qué pasa con la Amazonía? Sobre el terreno, los daños que provoca la minería ilegal son irreversibles. Hay menos peces. El bosque pierde sus animales. El ruido de las máquinas ahuyenta a la fauna silvestre. Los peces también desaparecen porque remueven la tierra. Así que el impacto de la minería altera la forma de vida de los animales. Por ley, Cugabepe deberá restaurar el bosque cuando cierre la mina. Gilson nos muestra una de esas zonas restauradas. Han transformado una de ellas en una piscifactoría y han plantado árboles en otra. No podemos decir que la velocidad de la restauración sea incompatible con la velocidad de la minería en la zona. No obstante, cuando restauramos un área, estamos tratando con seres vivos que tienen su propio ritmo. Abres un espacio, lo nivelas, reemplazas el material orgánico y siembras diferentes especies. Las especies de plantas tardarán algún tiempo en volver a ser lo que eran, porque todo necesita tiempo para crecer, tiempo para florecer y para generar nuevas semillas. Más tarde, todas esas nuevas semillas se irán esparciendo y el bosque crecerá. Eso hace que la reforestación sea un poco más lenta, porque la naturaleza tiene su propio ritmo y no podemos acelerarla. Es un proceso lento. Pero la codicia supera a la preocupación por el medio ambiente y muchos mineros buscan hacer fortuna abriendo sus propias minas. En lo más profundo de los territorios protegidos, lejos de las autoridades, se desarrolla la minería ilegal que ha invadido tierras en los bosques protegidos de Brasil. La selva tropical del Amazonas brasileño es una de las mejores defensas del planeta contra el cambio climático. Absorbe miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. Pero la deforestación provocada por la tala, la minería, la agricultura y la ganadería está destruyendo la Amazonía. En los últimos 10 años, la selva tropical ha perdido una extensión equivalente al tamaño de 8,5 millones de campos de fútbol. Las empresas mineras quieren usar los territorios indígenas para expandir sus operaciones y obtener más beneficios. Presionan para que la ley brasileña cambie y permita a las empresas explotar minas en el interior de las áreas protegidas y en las reservas indígenas del país. No hay duda. Si seguimos legalizando las minas en la zona, disminuirá la actividad ilegal. También se reducirá el daño que causan al medio ambiente. ¿Y qué lo está retrasando? ¿Qué bloquea el proceso de legalización? La concesión de licencias a las empresas mineras tarda demasiado tiempo. La propuesta del presidente Bolsonaro es usar la minería como una gran palanca para el desarrollo económico. A pesar de estar protegidos por la ley, los territorios indígenas se están enfrentando a una invasión. Las autoridades brasileñas calculan que solo en el estado de Pará se han extraído ilegalmente 30 toneladas métricas de oro, por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares. Eso son 6 veces más que la cantidad legal de oro que se comercializa en Brasil. Lamentablemente, se espera aún más deforestación. Ellos ven el Amazonas igual que lo veían los gobiernos hace 20 años, cuando decidieron que era necesario eliminar el bosque y reemplazarlo por actividades productivas. El auge de la minería podría conducir a la extinción de comunidades indígenas que han sobrevivido a siglos de calamidades en las selvas tropicales brasileñas. En Brasil viven aproximadamente 900.000 indígenas, menos del 0,5% de la población.
Pertenecen a 400 tribus y hablan más de 270 idiomas. Una tribu que se enfrenta a la minería ilegal en sus tierras protegidas son los Munduruku. Hacemos un viaje de 16 horas hasta la ciudad de Bubure. Estamos en el río Tapajós y vamos al territorio Munduruku, una zona indígena protegida por el Estado brasileño que está siendo invadida por buscadores de oro ilegales. Para conocer el alcance del problema hablaremos con el jefe de la tribu. Juárez es el jefe de la tribu Munduruku. Representa a casi 14.000 miembros que viven repartidos en docenas de pequeñas aldeas diseminadas por una superficie algo mayor que la de 3.360 campos de fútbol. Los Munduruku viven aquí desde hace miles de años. El bosque nos enseña nuestra cultura. Nos enseña a recordar nuestro idioma, a hablar nuestro idioma. También nos enseña a recordar nuestras costumbres, a conservar nuestros lugares sagrados. Por eso, el bosque lo es todo para nosotros. El bosque nos enseña a soñar, y a soñar bien, no con lo que sueña el gobierno brasileño, con ganar dinero. Por esa razón, Juárez tiene que poner señales, comúnmente conocidas como demarcaciones, para marcar las tierras indígenas de su tribu. Los mineros, atraídos por el aumento del precio del oro en los mercados internacionales, prefieren buscarlo en las reservas protegidas para evadir impuestos. Se calcula que solo en el estado de Pará trabajan unos 50.000 mineros ilegales. En esta región ya no puedes ver ningún río virgen, solo ríos destruidos y los pozos de las antiguas minas. Así es como funciona la minería. No tiene fin. Si hay mucho oro en la región, lo extraen todo. Los mineros se llevan todo lo que hay. Esta es la frontera de nuestro territorio. Nosotros colocamos señales. Esa la puso el gobierno. Y esta es la nuestra. Indica que son tierras indígenas. Marcamos los límites para poder vigilar nuestras tierras. Sabemos que hay muchos madereros y taladores de palmeras que invaden nuestras tierras, y por eso debemos establecer un límite que sea claro. El artículo 231 de la Constitución brasileña prohíbe expulsar de forma permanente a los pueblos indígenas de sus tierras. Pero el gobierno de Bolsonaro planea construir presas e infraestructuras en la cuenca del río Tapajós para impulsar la economía. Armados con machetes, Juárez y sus hombres aseguran la conservación de 178.000 hectáreas de selva amazónica. Hoy en día, nuestra mayor amenaza es el gobierno brasileño. Sabemos que ahora están intentando legalizar la minería dentro de nuestros territorios indígenas. Y también sabemos que eso hará daño a la naturaleza y que nos hará daño a nosotros, porque la minería trae consigo una miríada de problemas. Juárez nos lleva a una mina ilegal que se encuentra a 1 hora en barca por el río Tapajós. Nada más llegar encontramos un camión minero.
Avanzamos con cuidado, ya que muchos mineros van armados y no les gustan los visitantes. Los mineros excavan en áreas protegidas como esta, en lo más profundo del bosque y lejos de las autoridades, para evitar cualquier posible inspección. Tengo que vestirme adecuadamente para demostrar que soy un líder, que soy el jefe de una comunidad. Y para eso tenemos que vestirnos apropiadamente, para que todos puedan reconocer mi liderazgo. Cuando llegamos a una mina abandonada, el alcance de la devastación solo se puede apreciar desde las alturas. Ahora hay kilómetros de selva amazónica protegida que solo son meras zanjas. Esta es una mina de diamantes. Aquí es donde empiezan, bueno, donde empezaron, pero siguieron avanzando hasta la desembocadura del arroyo y luego volvieron de nuevo. La legalización de la minería empeorará las cosas. Sería mucho peor que esto. Esto es obra de una empresa ilegal pequeña. Imaginad lo que haría una empresa grande. Por eso nos preguntamos, ¿qué será de nuestras futuras generaciones? ¿De qué vivirán de aquí a unos años? Yo soy alguien que defiende este bosque, porque sé lo que este bosque significa para nosotros y para la humanidad, no solo para los pueblos indígenas. No nos aventuramos demasiado lejos. Nos han advertido de que los mineros ilegales podrían dispararnos. 5 líderes tribales han perdido la vida en esta batalla. Pero ante la ausencia de la ley, la destrucción continúa. El pueblo Munduruku vive bajo una amenaza constante. Han sido expulsados de los territorios indígenas en los que viven. Este es un proceso que empezó en todo Brasil. Y ellos están siendo empujados hacia el río Tapajós. Es un territorio indígena situado entre ríos. Los mineros ilegales están desplazando a los indígenas. Están agotando sus recursos naturales, contaminando sus aguas y causando trastornos mentales. Una ONG ha publicado el mapa de las explotaciones mineras ilegales en 37 territorios indígenas. En total se han encontrado cerca de 2.300 explotaciones mineras ilegales con infraestructuras sofisticadas en áreas protegidas. Juárez teme por su vida y por su comunidad. Actualmente en Brasil, la minería en los territorios indígenas está totalmente prohibida. El Amazonas contiene aproximadamente el 20% del total de agua dulce del mundo. Más del 80% de los alimentos del planeta tienen su origen en esta selva tropical. Aparte de talar los bosques, los mineros también han comenzado a buscar oro en los ríos, contaminando estas vías fluviales con mercurio. Tenemos informes de indígenas, delfines y peces que han sido altamente contaminados por mercurio. La humedad liberada por el bosque llega a la atmósfera y cae en forma de lluvia por todo Brasil, Argentina, por Sudamérica. Todo está conectado. El dragado del oro altera los ríos. Los contaminantes tóxicos llegan a las plantas, a los animales y a las personas. El año pasado murieron muchos peces porque el río se secó y los peces no podían encontrar comida.
Yo creo que estos mineros deberían preocuparse por nuestra supervivencia, porque nosotros no somos como la gente que vive en la ciudad. Ellos compran lo que ya está hecho. Nosotros tenemos que pescar en estos ríos para podernos alimentar. La gente de la ciudad va al supermercado y compra lo que ya está preparado. Para nosotros es mucho más difícil. Nuestro mercado es el río Tapajós y el bosque. De eso es de lo que nos alimentamos. Juárez y su comunidad ya no pueden pescar en el río. Tienen que buscar comida en la tierra. Los investigadores han descubierto que el 92% de las muestras de pelo y pescado recogidas aquí contenían elevados niveles de mercurio que provocan anomalías en el sistema nervioso central de los bebés. Así que Juárez ha decidido tomar las riendas de la situación. Seguimos a los Munduruku mientras planean invadir el Congreso de Brasil con el fin de presionar a los políticos para que actúen. Nuestra tierra ha sido invadida por gente que quiere extraer madera y oro. Y nosotros somos los más perjudicados de todo esto. Queremos que los políticos respondan a nuestras preguntas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, planea reducir los territorios indígenas en las selvas tropicales del Amazonas. Las tribus están siendo sacrificadas para impulsar la economía y crear puestos de trabajo. El sector minero está invadiendo la selva tropical y la búsqueda de oro ha comenzado. En 2018, las exportaciones de oro de Brasil aumentaron un 150%, con una producción total de 95 toneladas. Impulsados por el crecimiento de la demanda, los mineros se adentran aún más en los bosques protegidos, cambiando dramáticamente el paisaje para siempre. Por todo ello, las tribus indígenas han decidido invadir la capital federal, Brasilia. Alessandra Korab, una activista indígena Munduruku, lidera la acción. Creen que deberíamos volver a la jungla y quedarnos allí. Los políticos piensan que no podemos decidir lo que queremos. Alessandra ha llegado a Brasilia, la capital del país, para reunirse con su clan Munduruku. La escuela local se ha convertido en un campamento improvisado. 50 tribus Munduruku planean visitar el Congreso de Brasil para reunirse con los políticos y exigirles que dejen en paz sus tierras protegidas por la ley brasileña. Salimos de nuestro pueblo en barco. Luego viajamos por carretera hasta Itaútuba. Y una vez allí, tomamos un autobús para llegar hasta aquí. ¿Y por qué arriesgamos nuestras vidas viniendo aquí? Porque esperamos tener la oportunidad de hablar con el defensor del pueblo. Nuestra tierra ha sido invadida por gente que quiere extraer madera y oro de ella. Y los perjudicados por todo esto somos nosotros. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, solo en 2018 se deforestaron 5 kilómetros cuadrados de tierra indígena Munduruku. En 2019, la masacre de árboles aumentó hasta los 15 kilómetros cuadrados. Alessandra cree que los mineros ilegales cuentan con el apoyo de los políticos. Como estamos en guerra, me hago una pintura de guerra. En los viejos tiempos, nuestras mujeres seguían este ritual. Se pintaban la cara así cuando los hombres salían a cazar o cuando iban a la guerra.
Al día siguiente se preparan para la batalla. Creen que la retórica de Bolsonaro ha animado a los mineros a avanzar más en el interior del territorio indígena. Solo conseguiremos llamar la atención viniendo a este lugar, hablando de nuestros problemas, diciéndoles que deben resolver nuestros problemas. Los Munduruku se dirigen al Congreso para bloquear un proyecto de ley que permitiría a las empresas mineras operar legalmente en el interior de los territorios indígenas. Fue una promesa clave en la campaña del presidente Bolsonaro. Si se aprobara, las tribus indígenas y su forma de vida podrían desaparecer para siempre. La recesión económica en Brasil ha llevado a la jungla en busca de oro a un número cada día mayor de campesinos desempleados. Y el precio lo pagan los pueblos indígenas. Los Munduruku llegan al Congreso de Brasil, el principal órgano legislativo del país. Este movimiento cuenta con el apoyo de la única congresista indígena, Joenia Wapichana. Ella es la segunda mujer indígena elegida congresista en toda la historia. En primer lugar, el gobierno brasileño tiene el deber de proteger a los pueblos indígenas, sus derechos y sus tierras. Es su obligación constitucional. Esos territorios son patrimonio indígena. Es un bien común, un bien colectivo de los pueblos indígenas. Pero yo desconfío. No me fío de este gobierno porque nos está persiguiendo. Por lo que he visto, este gobierno odia a los indígenas y no ha hecho nada por nuestra seguridad. De los más de 594 congresistas, solo aparecen 3. Los demás están viendo un partido de fútbol del equipo local. En otra sala, Alessandra hace un apasionado alegato en defensa de los derechos de los Munduruku. Nuestra lucha está aquí. Venimos de Santarém, Xingu, Alto do Tapajós y Mar do Tapajós. Estamos aquí. Los indígenas han llegado. Los pueblos indígenas están en todas partes. Sienten este dolor en la piel. Están viendo cómo son destruidas sus comunidades, con minería en tierras indígenas y sin las demarcaciones de los territorios indígenas. El medio ambiente morirá, los animales morirán, los ríos morirán. Imaginad cómo se vive allí. El ferrocarril pasa por nuestras tierras, una presa hidroeléctrica inunda nuestras tierras y seca nuestros ríos. El gobierno quiere acabar con los indígenas y con el río Tapajós. Mientras en Brasil el debate sobre la minería en el Amazonas se polariza, otras industrias buscan soluciones. Loren fundó Pexa, una empresa ganadera, en junio de 2015. Ayuda a los agricultores brasileños a criar su ganado de una forma sostenible. Según el Instituto Amazónico, se han perdido 12 millones de hectáreas de tierras para el ganado en la región amazónica. Para crear nuevas tierras de pastos, se han desbrozado vastas extensiones del Amazonas. Se calcula que hasta la fecha, el 70% de la selva amazónica se ha convertido en tierra de pastos. Pero Pexa ofrece una solución. Aquí usamos el pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional es una forma de producción con varias divisiones. El ganado permanece en una división solo por unos días. Luego pasa a otra y después a otra. Y mientras el ganado sigue ese ciclo, la primera sección descansa. Eso permite, en primer lugar,
que el ganado siempre acceda a la mejor parte de las plantas, solo a las hojas. Con una producción eficiente, no necesitaremos desbrozar más tierras. Muchas grandes corporaciones en todo el mundo se han comprometido a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro. Entre 2010 y 2017, las exportaciones de carne de vacuno de Brasil aumentaron un 25%, hasta 1,5 millones de toneladas, y con Hong Kong como principal importador. Para satisfacer la demanda mundial de carne de vacuno, los ganaderos están llevando su ganado a las profundidades de la selva amazónica. Pero desde que empezó a trabajar en Alta Floresta, PECSA ha restaurado 10.000 hectáreas de pastizales. Ahora dirige 20 granjas que crían ganado de forma sostenible, 34.000 cabezas solo en 2017. Para Loren, reinventar la alimentación de las reses era otra necesidad urgente. El metano que emite el ganado representa aproximadamente el 5,5% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo, y estos gases aumentan las temperaturas globales. Cuando su dieta es pobre, solo a base de pastos y pastos de baja calidad, entonces producen mucho metano. Cuando recuperamos los pastos y las alimentamos con ayuda de este suplemento, cambiamos la dieta de los animales y de ese modo obtenemos dos beneficios. Reducir en un 40% más o menos la cantidad de metano que emite el ganado. De forma que si contamos el metano de los animales y también el carbono del suelo, todo junto, las emisiones se reducen en un 90%. Hoy, la deforestación del Amazonas hace que cada minuto desaparezca una superficie equivalente al tamaño de 2 campos de fútbol. Si los patrones de consumo no cambian, el 50% de la Amazonía podría haber desaparecido en 2030, destruyendo uno de los sumideros de carbono más grandes del mundo. Proteger los bosques tropicales existentes y reforestar urgentemente otros nuevos podría ser la única forma de avanzar y quizá la última de ayudar a salvar este planeta y a todos los que lo llaman su hogar.